El presente trabajo consiste en un video documental acerca de los jóvenes del siglo XXI, con base en una investigación de diversas teorías en la adolescencia. Es presentado por alumnos del primer semestre de la Escuela Normal de Texcoco, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria, en el curso de Desarrollo en la Adolescencia, que está a cargo del profesor Arturo Herrera, retomando el Plan de Estudios 2018, como evidencia de trabajo para la segunda unidad en el ciclo escolar 2021-2022. El presente trabajo fue elaborado por Cortés Olivo, Elma Magdalena, Gaona López Rocío, González Romero, Héctor Isael, Isles Aguilar Paola, Ojeda Gutiérrez, Carla Imé, Orozcos Díaz, Nadir Gamaliel, Santiago Morales Hilda. Un documental para Miguel Ángel Biasuto es el registro de un acontecimiento de la realidad, tomando el momento en que ese hecho está ocurriendo y con el cual se pretende probar o hacer constar algo. La población investigada consta de 22 sujetos de estudio, ubicados en los municipios de Chautla, Atenco y Tezoyuca, los cuales están en un intervalo de 12 a 20 años de edad. Debido a los problemas y restricciones que actualmente existen por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, la investigación tuvo que ser a menos sujetos de los previstos y teniendo en cuenta algún parentesco o amistad con ellos. Cabe aclarar que se siguieron las medidas de seguridad adecuadas para las entrevistas, fotos y videos presentados a continuación. El documental está basado en 3 principales temas, los cuales son: teorías que sustentan características de la adolescencia y juventud del siglo XXI, influencia de los aspectos socioeconómicos del entorno y su familia en la construcción de su personalidad, influencia de los consumos culturales, su relación con la tecnología y con los bienes de la cultura para la conformación de la identidad del siglo XXI. La bibliografía consta de artículos científicos, libros y diferentes investigaciones por diversos autores, donde se analiza el desarrollo del adolescente en diversos aspectos sociológicos, cognitivos y biológicos. Dicha información teórica es presentada en un trabajo escrito y se retoma dicha información para plantearlo en el presente documental. Teorías que sustentan características de la adolescencia y juventud del siglo XXI. La adolescencia es un periodo en la vida de toda persona que se ubica entre el fin de la niñez y el comienzo de la edad adulta. Puede ser un periodo breve o largo, cuya duración varía de familia en familia, de un nivel socioeconómico a otro y de cultura a cultura. Hasta su duración puede fluctuar dentro de una misma sociedad, de tiempo en tiempo, según las condiciones económicas, sociales o de otra índole. La adolescencia es un fenómeno de naturaleza tanto somática como social. Su inicio está marcado por profundos cambios biológicos. Esta modificación se produce, por lo general, en las mujeres entre los 9 y los 12 años y en hombres entre los 11 y los 14 años. Los adolescentes tienen necesidades específicas. Entre las necesidades particularmente urgentes se cuenta la necesidad de estatus y de independencia. El adolescente desea ser importante, ocupar una posición en el grupo, ser reconocido como una persona valiosa. Desea llegar rápidamente a ser adulto y dejar atrás todo rastro de la niñez. Los jóvenes necesitan reafirmarse ante los ojos de sus pares a través de actitudes comúnmente atribuidas a los adultos, como fumar o maquillarse. La necesidad de independencia implica el anhelo del adolescente por liberarse de los frenos paternales y poder dirigir su propia vida. Para el estudio de la adolescencia se han desarrollado diversas investigaciones y teorías, dentro de las cuales se estudian aspectos cognitivos, sociales, físicos, de aprendizaje y culturales. Las características particulares de la adolescencia podrían sintetizarse según Averasturi y Nobel Abrosita Averasturi 1986, cierro cita, de la siguiente manera. 1. Por la búsqueda de su propio sí mismo y de una identidad adulta. 2. Manifiestan una profunda y arraigada tendencia grupal. 3. Hay una marcada necesidad de fantasear e intelectualizar. 4. Se observan intensas crisis religiosas. 5. Su pensamiento se caracteriza por la desubicación temporal, teniendo a la satisfacción inmediata de los deseos. 6. Se manifiesta una evolución sexual que va desde el
autoerotismo hasta la heterosexualidad. 7. Se revela una actitud social con tendencias anti o asociales de diversa intensidad. 8. Se observan contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. 9. Se produce una separación progresiva de los padres. 10. Su humor y su estado de ánimo se caracterizan por una constante fluctuación. Anna Freud aclara que existen dos tipos de mecanismos de defensa: intelectualización o racionalización y ascetismo. Intelectualización o racionalización. Se minimiza la ansiedad no implicándose personalmente en aquellas cuestiones que les afecten directamente. Ejemplo, pensando y analizando en profundidad las ideas, causas de algo o las cuestiones éticas. Ascetismo. Minimiza la ansiedad rechazando las tentaciones, renunciando a estar con sus compañeros, no participativo en las actividades de tiempo libre y rechazando las relaciones sexuales. Peter Bloss, abro cita, Mr. Adolescence 2020, cierro cita, realizó dos aportaciones: la división de la adolescencia en etapas y el proceso de individuación. La división de la adolescencia en 5 etapas. 1. Preadolescencia. 2. Adolescencia temprana. El chico vuelve a verse atraído por el progenitor del sexo contrario, intentando tener relaciones de amistad íntima con personas de su mismo sexo. 3. Adolescencia propiamente dicha. Relaciones de amistad relegadas por las relaciones amorosas. 4. Adolescencia tardía. Consolidación de la identidad sexual del individuo como del yo. 5. Post-adolescencia. Una de las teorías es la desarrollada por Estes, explicada en Adolescencia y Teorías del Aprendizaje, Fundamentos, documento base. Esta teoría está enfocada al aprendizaje y consta de un modelo matemático llamado Teoría del Muestreo de Estímulos de Estes, en el cual se refiere al cambio de probabilidades de producción de una respuesta correcta a lo largo de las prácticas de aprendizaje. Para Estes, las prácticas de aprendizaje están compuestas de un número amplio, pero finito, de elementos de estímulo. Estas señales se asocian por contigüidad a respuestas, ya sean correctas o erróneas. En sus propias palabras dice: los organismos aprenden, con considerable fidelidad, relaciones probabilísticas entre eventos y posteriormente modifican sus comportamientos de acuerdo con cambios de estas probabilidades. Abro cita, F. Fromm Neto, 1987, cierro cita. Otra de las teorías ligadas al aprendizaje de adolescentes es el condicionamiento operante de Skinner, donde el aprendizaje estriba en la asociación entre una respuesta deseada y un estímulo reforzador que le sigue. Para Skinner, el comportamiento operante es emitido por el organismo y tiene efectos instrumentales sobre el ambiente, en tanto el comportamiento respondiente es suprimido por cambios de estimulación del ambiente. La psicología genética de Jean Piaget es otra de las teorías, la cual se centra en una operación dialéctica de las construcciones del conocimiento a través de la interacción. En palabras de Urquijo, la teoría piagetiana es toda la relación que existe entre dos o más objetos, manteniendo al conocimiento como un fenómeno observable y no abstracto. De los 12 años en adelante es posible observar una lógica proposicional, hipotético-deductiva con combinatoria. En un artículo publicado por Lidia Alpizar en el 2003, desata 7 teorías sobre la construcción de la juventud, las cuales son: número 1. Juventud como etapa del desarrollo psicobiológico humano. Al analizar la juventud o adolescencia como una etapa de crisis, ha implicado esta etapa como un momento de alto riesgo en tanto a la construcción de su personalidad. Para Hall, la adolescencia es un proceso donde existen cambios anímicos constantes, se presenta la angustia y el estrés. Anna Freud resalta en sus investigaciones la importancia de ejercer control sobre los impulsos sexuales en el adolescente, especialmente la masturbación, para establecer el orden y la autodisciplina como claves para una vida adulta provechosa. Número 2. Juventud como momento clave para la integración social. Al igual que la perspectiva anterior, el adolescente está ubicado en una etapa de un proceso de transición, precisamente como un ser, el cual toma mucha importancia de la integración social, además de adquirir todos los valores y habilidades para una vida productiva.
El autor Erickson pone mucha importancia en la adolescencia como un espacio de aprendizaje y como potencial de desarrollo e integración. Desarrolla la noción de moratoria como signo distintivo en esta fase de la vida y la descripción de los procesos emocionales y de aprendizaje social que convergen a la constitución de la identidad juvenil. Número 3. La juventud como dato sociodemográfico. Los adolescentes son tomados como datos estadísticos. Por ejemplo, se utilizan para datos con perspectiva del empleo juvenil, embarazos en adolescentes, población en cierto rango de edad, etc. Los resultados de estas investigaciones han servido como base para el desarrollo de políticas públicas hacia jóvenes en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en México, el INJUVE es el encargado de la creación de espacios donde la juventud tenga voz y voto, además de poder buscar políticas públicas en beneficio de la juventud. Número 4. Juventud como agente de cambio. Bajo esta perspectiva, el término juventud está ubicada en un grupo como agentes y como motores de la revolución, donde se espera que los jóvenes encuentren soluciones a los problemas del país. Y esto se ha dado mucho en los últimos años, donde el voto y palabra de los jóvenes tienen mayor peso e incluso han podido adquirir puestos públicos importantes a su corta edad. Número 5. Juventud como problema de desarrollo. Es una perspectiva que en los últimos años en América Latina ha tomado mayor relevancia, ya que cada vez hay más incidencia de desempleo, el acceso al consumo de drogas ilícitas, además de la pertenencia a grupos conflictivos y delictivos, embarazo en adolescentes, etc. Estos estudios intentan tomar en cuenta y ubicar cambios en los comportamientos y contextos sociales en los que vive el joven, en cuanto a conformación de una familia, en la iniciación de la actividad sexual, acceso a la educación primaria y secundaria, empleo, etc. Número 6. Juventud y generaciones. La juventud es definida como un grupo generacional que desde esta visión puede compararse con otras generaciones de jóvenes. La perspectiva generacional tiene que ver con una visión de la juventud como un sector atractivo en términos de consumo, así como la cuestión del desarrollo económico y tecnológico. Número 7. Juventud como construcción sociocultural. La desmitificación de los prejuicios existentes en diferentes teorías sociológicas y psicológicas que desmedicalizaron y desmitificaron la juventud, ubicándola en su contexto histórico y cultural. Los estudios socioculturales resaltan la diversidad de formas de expresión de lo juvenil, culturas juveniles, y subrayan la diversidad de lo juvenil, identidades juveniles. El autor Valenzuela, un antropólogo mexicano, entiende las identidades juveniles como históricamente construidas, referidas situacionalmente, es decir, ubicadas en contextos sociales específicos, de carácter cambiante y transitorio. Adolescencia y juventud, categorías socio-histórico-culturales. Hablando de los adolescentes podemos ver diferentes perfiles sociales. Abro cita. Urresti 2000. Dice que los adolescentes, sus fronteras son sociales antes que meramente etarias. Cierro cita. Están socialmente construidas y por lo tanto varían histórica, geográfica y culturalmente. Esto quiere decir que los adolescentes se desarrollarán y crearán vínculos dependiendo de su contexto y cómo se desarrollen en él. El pensamiento y la formación de conceptos. Se retoma Vygotsky ya que cuestiona la concepción de la relación dialéctica entre formas y contenidos y afirma el pensamiento conceptual como un verdadero hito de la edad de la transición, que se relaciona con Piaget, con dialéctica y genética, de los procesos del desarrollo cognitivo. En todo esto nos referimos a que los adolescentes tienen diferentes cambios emocionales, de pensamientos y de experiencias. Con estas teorías sale a relucir, abro cita, Castorina 2005, con la teoría de decisión, cierro cita, donde se refiere a la aceptación de otros gustos como la comunidad LGTBTIQ por parte de la comunidad, que es algo muy frecuente hoy en día, ya que se tiene mayor libertad de expresión con los adolescentes y jóvenes. Dinámica y estructura de la personalidad de los adolescentes. En esta teoría se retoma a Vygotsky, abro cita, ya que estructura la personalidad y la concepción del mundo, cierro cita, y nos recuerda las leyes del desarrollo que son las siguientes. 1. Transformación y modos de comportamiento. Todos los adolescentes pasan por diferentes comportamientos dependiendo de su forma de ser, donde todos estos procesos surgen de las funciones psíquicas.
2. Las relaciones entre funciones psíquicas. Son las relaciones entre hombres donde su comportamiento pasa a ser un modo de adaptación hacia la personalidad del individuo. 3. Pasaje de las funciones, de fuera hacia adentro o internalización. La personalidad son todos los rasgos, cualidades y circunstancias que identifican a un individuo para diferenciarse de otros, ya que cada persona tiene algo que lo hará diferente de los demás, pero de igual manera se puede identificar con otros individuos. Para Chaikin 2001, que retoma el término de personalidad de Vygotsky, abro cita, dice que no se trata de una función psíquica superior, como la atención y la memoria, sino de un movimiento dialéctico de articulación de una unidad invisible. Cierro cita. Esto se refiere a que el individuo crea relaciones sociales e integra un sistema concreto y potencial. Son relaciones más maduras y estables con los adolescentes y sus relaciones. Influencia de los aspectos socioeconómicos y de la familia en la construcción de la personalidad. Para comprender el desarrollo humano es necesario examinar las características heredadas que dan a cada persona un inicio especial en la vida. De acuerdo a Quadris, abro cita, es preciso considerar diversos factores brindados por la experiencia que influyen en el desarrollo, en especial los contextos como la familia y la posición económica. Hay que tener algo en claro, y es que la riqueza no necesariamente protege a los niños y adolescentes. A veces las familias acomodadas son presionadas para sobresalir y con ello los hijos son descuidados por sus padres, ya que están demasiado ocupados. Estos niños o adolescentes en muchas ocasiones tienen índices elevados de drogadicción, ansiedad y depresión. Aunque las familias pobres suelen ser menos positivas respecto a sus vecindarios, es posible encontrar una serie de fortalezas dentro del contexto familiar inmediato. Por ejemplo, los padres afirman sentirse más cercanos a sus hijos, asistir muy a menudo a la iglesia con sus familias, se encuentran seguros en el hogar y la escuela, así como comer en familia. En algunos casos, la comunidad científica se ha enfocado demasiado en los efectos negativos de la pobreza y no han prestado suficiente atención a la resiliencia y las fortalezas encontradas en los hogares con una posición socioeconómica inferior. Sin embargo, hay varios aspectos positivos que rescatar. Sin embargo, la economía tiene que ver con un acercamiento en los niveles de desempleo, reducción de los ingresos, aumento de los niveles de costo de la vida y reducción de subsidios, ya que la situación económica de las familias constituye un factor muy importante en la vida de los adolescentes, pues en las casas pobres, las deficiencias de alimentación, las condiciones malsanas, ambientes carentes de iluminación y ventilación, aglomeración en las habitaciones, producen efectos nocivos, no solo sobre el desarrollo físico, sino también sobre el psíquico del menor, fatiga, torpeza, inatención, etc., aparte de los efectos que sobre la mortalidad produce el hacinamiento. Abro cita, Zambrano, 2015, cierro cita. Los niños y adolescentes reciben una formación formalizada en las escuelas, pero en ella también inciden grupos en los que ellos socializan, principalmente la familia, ya que se dice que la familia es la célula de la sociedad. La familia es el primer contexto social en el que cualquier ser humano se desarrolla y va observando y adquiriendo roles, dando lugar así al primer ambiente social donde las personas nos desenvolvemos. De acuerdo a Méndez 2017, abro cita, crecer, las relaciones sirven como referente en la construcción de la personalidad, la percepción de la realidad y el conocimiento que desarrollamos sobre ambas ideas. Cierro cita. Por ello, la familia es el escenario presente de los niños, donde se construyen las personas adultas que llegarán a ser, y es la familia precisamente quien impulsa la generación de las primeras bases en la concepción del mundo inicial de las personas. Si el núcleo familiar no ejerce bien su función de cuidado físico y emocional, puede ocurrir, como afirma Movillas et al. 2002, como se citó en Méndez 2017, abro cita, que la situación derive en retraso en el crecimiento, retraso intelectual y del lenguaje, falta de expresividad, pasividad, tristeza, apatía, indefensión, dificultades para establecer relaciones sociales. Cierro cita. Asimismo, la familia es el elemento educador y socializador de referencia primaria,
que todos los seres humanos tienen y toman como punto de partida para entender la realidad en la que viven. Por ejemplo, la profesión de los padres es un factor clave. Por lo general, mientras más humilde es el puesto laboral de una persona, más bajo es su ambiente intelectual. Por otra parte, las familias de obreros especializados, profesionales e intelectuales ofrecen mayores oportunidades para el desarrollo. Abro cita, Zambrano 2015, cierro cita. Méndez 2017, abro cita, menciona que cada núcleo familiar es diferente uno de otro y propone unos patrones específicos. Cierro cita. Por ejemplo, el nivel educativo de los adolescentes depende de los padres y el ingreso familiar que tienen. Es un efecto indirecto en el grado educativo alcanzado, debido a la manera en que influyen en el estilo de crianza, las relaciones entre hermanos y el compromiso académico del adolescente. Melby 2008, abro cita, esto también refleja parte de su sentir, debido a que un puberto con menos ingresos es más probable que tenga un bajo rendimiento escolar por diferentes razones, entre ellas porque se ve en la necesidad de trabajar para poder ayudar en casa con los gastos, incluso para satisfacer un deseo propio. Esto causa en ellos frustración. De igual forma, a las familias que le falta uno o ambos padres, ya sea por defunción, divorcio, ausencia, se le dificulta un desarrollo adecuado, ya que un niño o puberto huérfano en algunas ocasiones es sometido al cuidado de padrastros o personas ajenas, hallándose en condiciones desfavorables para su vida y su educación. Con esto podemos observar que el carácter de los padres determina en la mayoría de los casos el desarrollo vital del niño, pues un padre alcohólico, vagabundo o una madre descuidada, inmoral, influyen en el puberto. Además, si son rígidos, autoritarios, afectuosos o blandos, dependerá directamente en el niño, en si mantienen un orden y disciplinas razonables o se vuelven caprichosos. Abro cita, Zambrano 2015, cierro cita. Aunado a todo esto, el ambiente familiar influye también en los factores espirituales, por ejemplo, las ideas religiosas y políticas de los padres, y el carácter de estos respecto a aquellas que sí son tolerantes, extremistas, moderados o fanáticos. Finalmente, Zambrano nos dice que los padres que prestan atención a los hijos o si se preocupan o no de su bienestar y educación o si los hacen trabajar dentro o fuera de la casa, tienen un efecto en el desarrollo del niño, sobre todo en la situación de las niñas. Zambrano 2015, abro cita, a quienes las madres confían tareas domésticas en ocasiones excesivas para su grado de desarrollo, así como los trabajos que se encomiendan a los niños fuera de las horas de clase como mandaderos, repartidores, etc. Cierro cita. La presencia de la familia y el nivel de influencia que tiene sobre los niños y adolescentes es muy elevado, ya que la familia es quien presenta al mundo a los más pequeños. Los niños durante sus etapas de crecimiento y desarrollo van construyendo sus propias ideas del mundo y de sí mismos. Existen pensamientos que se otorgan desde la infancia y en los primeros años de vida, junto con la consecución de fases de superación y de sucesos que se han vivido durante toda la vida. La autonomía es un factor importante en la personalidad y es libre de elección. Nos dice que si se niega al niño la experiencia gradual y bien guiada de la autonomía de la libre elección, aquel volverá contra sí toda su urgencia de discriminar y manipular. Abro cita, Erickson, 1984, cierro cita. Realmente se debe dejar que el niño sea como es, para evitar problemas a pequeños y largos tiempos que quedarán impactados durante toda su vida. Esto ayudará a que existan decisiones propias y firmes, formas de actuar, reacción ante el mundo, en cómo empieza a desenvolverse y comprender a su alrededor. Las etapas que el niño va pasando van marcando sus pasos que le harán en una persona firme o indecisa. Los padres, el entorno en el que se desenvuelve, la seguridad que le dan y la libertad van a marcar factores importantes dentro del niño y que en un futuro van a impactar en su vida. Los seres humanos estamos en constantes cambios de aprendizaje. La actividad del desarrollo personal alcanza a través de la comprensión del entorno en el que se desarrolla el adolescente y se adquiere una propia realidad. En la búsqueda social, todas las personas vamos progresando.
La educación es fundamental, en donde se relacionan y se hacen más conscientes para la construcción personal, que es importante en los primeros años de vida. Influencia de los consumos culturales, su relación con la tecnología y con los bienes de la cultura para la conformación de la identidad del siglo XXI. Se abre cita. La identidad se entiende en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la atmósfera cultural del medio social global y en una dimensión sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre individuos y grupos. Se cierra cita Etkin y Svantine, 1992. Ahora, con base a esto, abordaremos la siguiente categoría. El consumo cultural se constituye como una práctica determinada por el carácter específico de los productos culturales. Al igual que la sociedad, la cultura evoluciona constantemente y se adecúa a las nuevas formas de vida de la zona geográfica en la que se origine. Actualmente, los gobiernos y mercado de todo el mundo tienen como uno de sus principales objetivos extender la difusión de la cultura a nivel local, nacional y global, con el fin de cubrir necesidades de desarrollo social. En México, la difusión cultural se encuentra a cargo de instituciones de índole pública y privada, incluyendo instituciones de educación superior. Sin embargo, actualmente en América Latina, el consumo local se ha visto modificado gracias a la economía internacional y a la presencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que han impulsado el desarrollo de una sociedad consumista y popular. Ahora, la identidad no es fija ni estática. Cabe señalar que el consumo cultural no se presenta como una relación entre las necesidades existentes y la producción de bienes para satisfacer ansiedades empíricas, sino como un conjunto de procesos socioculturales que dan un mayor uso a los productos cotidianos. La realidad social ha terminado por definir qué es cultura y una parte importante del ser humano que hoy en día podría considerarse como algo netamente intangible para su existencia, el consumo, por lo que se debe hacer conciencia sobre cuál es la diferencia entre concepto referido a un medio y un fin, ya sea común o individual, aspecto que podría ser el punto de partida para mejorar el nivel sociocultural de las nuevas generaciones. El aumento en las políticas expansionistas y de globalización generales a lo largo de todos los países ha aumentado la velocidad de proliferación de nuevas culturas y estilos de llevarlas a cabo. El proceso de transformación de la identidad se origina tanto interiormente como por fuerzas externas que cambian según cambia la sociedad y las instituciones internas en ellas, como explica Clapp, 1973. El uso de los dispositivos de la comunicación y el Internet ha modificado la cultura general, ya que el acceso a la cultura ahora se encuentra en la palma de la mano, y esto hace que todos sean capaces de aumentar su cantidad de cultura sin importar la edad, ya sea para bien o para mal, o hace que sea modificable e intangible, como ya se había mencionado anteriormente. El cambio de los medios de comunicación y su diversificación ha aumentar exponencialmente los medios de obtención de cultura y datos en general para casi todo el público. El intercambio entre las diferentes culturas madres o endémicas de los países ha generado amalgamas para cada diferente cultura que toman elementos obtenidos de otras fuentes y los adaptan a sus propios estilos para adecuarlas a su estilo de vida y recursos disponibles. Esto forma una identidad individual de cada persona en base a las culturas base que se tienen en su hábitat natal y las costumbres implantadas por padres y el círculo social y familiar del que es parte la persona. La definición de identidad en el ser humano se refleja en la solución de problemas y en el afrontar retos de manera clara y precisa. Así, cuando la identidad es definida, se hace posible lograr nexos de identificación con otros, individuos, grupos o instituciones. En las sociedades modernas se presenta un problema de identidad, pues se posee mucha información, impresa y telecomunicaciones, y en toda esta información hay muy poco que pueda llamarse mío o nuestro. Se hace deficiente la relación del carácter personal con el nosotros. Los conocimientos son informativos, mas no identificativos, y por lo tanto no proporcionan cohesión grupal.
Utilizando los modernos medios de comunicación, la identidad se consolida y expande aceleradamente. Las telecomunicaciones multimedia actuales e Internet son aquí los mejores ejemplos de estos medios que hoy tanto influyen en lo que somos como en lo que entendemos por lo que somos. Los medios masivos de comunicación, por ello, tienen un gran peso en la construcción de la identidad y de la cultura. Se ha constatado que el comportamiento de los miembros de estas comunidades virtuales es muy similar, aunque cada uno de ellos resida geográficamente en países alejados unos de otros. Ello contribuye obviamente a la creación de una identidad. Al ampliarse las opciones de comunicación y telecomunicación, recientemente se generaron oportunidades para consolidar y desarrollar la identidad en los individuos y en las comunidades. Pero al mismo tiempo se puso en peligro la integridad misma de la identidad, al crecer desmesuradamente los efectos de la influencia mutua de los actores que emplean las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación dentro de lo que se empieza a entender como una sociedad red. Por ello, la identidad es una característica eminentemente evolutiva, hacia paradójicamente mejores y peores destinos en un nuevo modelo de vida, desarrollo y convivencia, que se ha dado a llamar sociedad de la información y del conocimiento. Dos son las posiciones que un individuo o una comunidad pueden tomar para enfrentar su identidad a los modernos medios de comunicación y a las nuevas tecnologías convergentes. Primeramente, podrían utilizar los nuevos instrumentos para preservar su identidad, enriquecerla y mediante cambios universales y de retroalimentación que estos permiten a nivel planetario, o dejar que la poderosa influencia de otras identidades avasallen y modifiquen la propia, para bien o para mal, claudicando las intenciones propias para difundir el valioso patrimonio ante la aceptación incondicional de lo ajeno. Durante la investigación realizada, se pudo observar a los adolescentes en su vida diaria, conocer sus pensamientos e inquietudes. Gracias a eso pudimos comprobar muchas de las teorías vistas por diversos autores. Por ejemplo, en el estudio se obtuvo como resultado que el 76% de los adolescentes entrevistados se sienten solos, pero no les incomoda esta soledad. Y es lo que nos dice Dennis Kohn en su libro Introducción a la Psicología, donde observa que el trabajo de Abraham Maslow y rescata que las personas valoran la soledad debido a que se sienten cómodas y es parte de su autorrealización. Los sujetos entrevistados también dieron a conocer que el 55% de ellos practican algún deporte, y esto es importante de rescatar porque ellos mismos dicen que al practicar algún deporte se pueden desarrollar sus habilidades motoras y de coordinación. Todo esto propicia un mejor desarrollo en sus actividades diarias, y esto está detallado por Grace Craig en su libro Desarrollo Psicológico, donde denota la importancia de hacer cualquier actividad física deportiva desde la infancia para poder lograr desarrollar habilidades en un futuro. Los sujetos entrevistados también nos dan a conocer su sentir en las actividades escolares, donde para muchos es muy tedioso, no les interesa aprender y preguntar el por qué. Nos dicen que las clases se les hacen muy aburridas, donde la teoría de Piaget enfocada a la educación toma un amplio sentido y lo explica Grace Craig, y esto es porque los docentes explican en lugar de mostrar. Los adolescentes se encuentran en una etapa donde se aprende de manera activa, donde están muy distraídos y se deben de buscar las maneras de hacerles llegar el conocimiento. Para concluir, podemos decir que la sociedad, la escuela, la economía y demás son factores que hacen que el desarrollo de los adolescentes cambie. Es una edad donde existen diversos cambios físicos, biológicos y cognitivos. El poder estudiar todo este tipo de circunstancias es de apoyo para nosotros como futuros docentes, ya que, al trabajar con adolescentes en pleno desarrollo, podemos saber cómo tratar y apoyarlos, así poder ser unos buenos guías en su aprendizaje escolar, y además, ser apoyo en su vida diaria, entendiendo todas las circunstancias que les afectan. Al realizar las entrevistas, rescatamos varios puntos importantes, como por ejemplo, que sí existen jóvenes que se sienten en soledad, aún teniendo a su familia. Hay quienes practican diversos deportes, pero hay quien no les gusta. Es ahí donde la personalidad de cada una de las personas está demostrada. Además, que hay quienes tienen muchos amigos o pocos,
un detalle más de lo visto durante la investigación realizada, además de sus gustos y preferencias para pasar su tiempo libre. A algunos les gusta leer, a otros pasar el tiempo en redes sociales, ver series de televisión o bien practicar algún deporte.